son las 9:20, hay una estupenda sintonía en los medios digitales. Pocho, muchísimas gracias por sintonizarnos, y también a los que lo hacen a través de 101.3 en Guayas y Santa Elena. Ahí está con nosotros Francisco Briones, subsecretario general del gabinete. Buenos días, Francisco, bienvenido a Punto de Orden. A tu criterio, ¿cuáles son los principales logros del gobierno en estos últimos 7 meses? Buenos días, Juan Javier, gracias también. Buenos días, Pocho, gracias por la invitación. Somos un gobierno, el presidente Lasso es un gobierno que está comprometido a cumplir lo que ha ofrecido en campaña. Hemos pasado estos 7 meses de gobierno procurando ejecutar nuestro plan de gobierno, cumpliendo los ofrecimientos. Entre ellos es, desde el primer día de gobierno, la eliminación de 1 millón de personas de la central de riesgo para que puedan acceder a crédito, para que puedan acceder a un trabajo. Se envió también el tema de la eliminación del reglamento de la ley de comunicación y una nueva ley de comunicación para poder promover la democracia, la libertad de expresión. Pasando a los temas sociales, empezamos hasta estas semanas, hemos reabierto 101 escuelas rurales, de aquellas que fueron cerradas durante varios años pasados, y hemos ido en la ruralidad abriendo escuelas de tal forma de acercarnos a los niños y que los niños puedan tener un lugar mucho más cercano para recibir la educación. Ecuador ha sido noticia a nivel mundial en el tema ambiental por el tema de Galápagos, que en un par de semanas estaremos allí con el presidente también dando los siguientes pasos para poder expandir la zona económica de Galápagos, de protección. Hemos también cumplido con la reducción de impuestos. Yo quisiera decir eso, tal vez muy importante para la gran mayoría de ecuatorianos, unas reducciones de IVA, reducciones de ICE. Hemos eliminado y reducido los impuestos para los microempresarios, sobre todo, que es donde está la gran masa de empleo y la gran cantidad de empresas en el país. Yo te podría seguir diciendo varias cosas más que hemos estado enfocados, y una tal vez de las más recientes. El gobierno no he nombrado la vacuna, pero fue uno de los datos icónicos. Gobierno, ¿no? Y otro tema también, un ofrecimiento cumplido, y la palabra del presidente se cumple, es el aumento del salario básico, que el presidente se comprometió a subir hasta $500 en sus 4 años de gobierno, y este año ha dado el primer paso al subir $25 el salario básico, que en un par de días más será vigente. Y lo importante de esto, que también hay que remarcarlo, es que no solamente es subir a los que ganan salario básico, sino también el proporcional equivalente a la tabla sectorial, que son la gran cantidad de trabajadores. Así que no es, como se decía por allí, que solamente unas pocas personas van a ser beneficiarias, sino también todas las personas que están sujetas a las tablas sectoriales de trabajo sufrirán, o se beneficiarán, mejor dicho, de un incremento de aproximadamente 6% su salario. Leo en la prensa nacional el día de hoy que la negociación del acuerdo con México, aún con observaciones por parte de sectores productivos, eso está pendiente. Tengo entendido que la siguiente ronda de negociación con México es a mediados de enero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tratados, con un tratado pendiente, el tratado euroasiático? Dicho esto, Francisco, ¿cuáles son las metas trascendentales del gobierno para el próximo año? Mira, tenemos una gran agenda comercial, yo diría la más agresiva, la más grande que ha tenido el Ecuador. El presidente ha establecido 12 negociaciones, 12 grandes TLCs que este gobierno está buscando, y está negociando con todos al mismo tiempo, en la medida de lo que es posible también humanamente. Entonces, los primeros que se verán quizás concretados son el de México y el Asia del Pacífico, Dios mediante, el primer trimestre del próximo año. Ya estamos a puertas de culminar las negociaciones, de cerrar las negociaciones, y luego vendrá todos los trámites de rigor para básicamente poner en práctica. Y eso nos abre la puerta para también pasar a la Alianza del Pacífico. En primer trimestre también el presidente va a estar en China, en donde China es el mayor mercado del mundo y es donde se requiere bastante la producción alimentaria que tiene el Ecuador, la producción también de energética, y hacia allá también estamos viendo para también, Dios mediante, en la visita del presidente a China, firmar los términos de referencia en el mes de febrero. Firmar términos de referencia. ¿Se va a China el presidente en febrero? Se va en visita oficial a China para demostrar la importancia de China para el mercado ecuatoriano, para los productos agrícolas ecuatorianos, para el banano, para el camarón, para un sinnúmero de productos que produce el Ecuador. Un punto de orden, Francisco, entre enero y octubre el 13% de las exportaciones ecuatorianas se dirigieron a China, es decir, 2.774 millones de dólares. La relación bilateral tiene varios elementos en juego: la deuda,
el comercio, la inversión, las vacunas, la pesca a gran escala y los entretenores políticos. Hay que reconocer una cosa, los chinos se portaron bien de entrada con el presidente Lasso. Fueron los primeros incluso en donar vacunas, cuando todavía el tema era escaso. Tenemos una agenda amplia con la China, es una economía gigante del mundo y como tú bien acabas de mencionar, Juan Javier, el objetivo del presidente no solamente son los términos comerciales, que también es importantísimo para lograr varios de los objetivos de este gobierno, de aumentar la competitividad, de abrir mercados, de generar 2 millones de empleos, de aumentar la formalidad, de subir el ingreso a las familias, etcétera, de mejorar el poder adquisitivo, etcétera. Pero también son los temas fiscales, los temas de endeudamiento. El presidente va a buscar mejorar las relaciones con China y eso pasa también por mejorar las condiciones tanto de los créditos que están por el lado financiero como también por el lado de los recursos naturales en el petróleo, por ejemplo, que para Ecuador es mucho mejor negocio vender a spot que estos contratos a largo plazo que tiene, por ejemplo, con China y que ha comprometido gran cantidad de la producción. Entonces hay una gran agenda. Otros países más, para terminar el punto anterior, Japón, Corea del Sur, tú mencionabas Euroasia, que es Rusia, tratados de libre comercio, el acuerdo transpacífico, Israel, y así un sinnúmero, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, es parte de la agenda comercial de este gobierno que está buscando abrir mercados para generar más oportunidades para los ecuatorianos y también mejorar el poder adquisitivo de las personas. Francisco, tú eres viceministro de gabinete y estás enfocado y delegado por el presidente de la República para estar monitoreando temas de petróleo, temas de energía, entre otras cosas. Me voy a referir a dos casos puntuales, primero energía y luego petróleo. Vamos con energía, vamos con CENEL y vamos en general con el servicio eléctrico en el país. Son reclamos, yo he liderado muchos de esos reclamos en tiempo pasado, no es que no los quiera hacer en futuro, también los seguiré haciendo, sino que son como las oleadas del COVID. De repente aparecen 2, 3 meses en que se disparan los precios de todas las planillas, luego se estabilizan, aparecen después de 6 o 7 meses nuevamente las planillas elevadas, luego se estabilizan. La misma figura del COVID la vemos en los precios de las planillas de energía eléctrica. Pero al final de cuentas, todo se resume en una cosa, Francisco. El perverso diferencial de tarifa a partir de la tarifa básica o llamada de la dignidad, comienzan a haber una serie de tarifas versus la cantidad de kilovatios horas de consumo y se dan unos brincos escandalosos, regionalistas, que hacen que en la medida en que tú vas consumiendo un poco más de energía te crezca exponencialmente el costo de la tarifa por estos saltos. O sea, no es que siendo una tarifa plana tú consumes más, pagas más. No, como no es una tarifa plana, sino que hace salto con garrocha, o salto en garrocha, como dirían en el deporte olímpico, resulta que tú consumes más y de repente, por ese consumir más, se pega un brinco brutal por este diferencial de tarifa. Yo he conversado con muchos especialistas en la materia. Estas tarifas se las establecieron, siempre digo que de fondo, perversamente y regionalísticamente, con el ánimo a veces hasta de perjudicar a la gente de la costa, pero con la excusa, por lo menos usaban la excusa de la termoenergía, es decir, cuando el abastecimiento hidroeléctrico en el país era menor al de ahora y se usaba más termoenergía, o sea, las centrales termoeléctricas que originaban consumo de combustible, entre otras cosas, el búnker, etcétera, y eso provocaba justamente que se necesite financiar más ese sistema. Pero resulta que ahora estamos utilizando más energía hidroeléctrica. Se ha disminuido, debería ya hasta desaparecer la termoenergía, solamente quedar ahí como emergencia, nada más. Y a pesar de aquello, no cambian, no terminan de variar este tema de la política de tarifaje eléctrico y nos encontramos con desagradables sorpresas cada cierto tiempo. ¿Qué hacer ya de manera definitiva? ¿Cuándo se soluciona este problema, Francisco? Sí, mira, un buen tema que tocas. Cuando apenas iniciaba nuestro gobierno, recuerdo que tuvimos una de estas crisis que tú comentas que comienzan a experimentarse estos consumos exagerados o valores de consumo exagerados producto de esta curva tarifaria exponencial que existe en el Ecuador. Y ahí tomamos medidas compensatorias para eso e inmediatamente empezamos los estudios para elaborar el nuevo tarifario. Elaborar un nuevo tarifario sí toma su tiempo, sí toma algunos meses
veces, porque hay que hacer estudios de demanda, hay que hacer el estudio de la oferta, hay que hacer estudios de la capacidad que tiene el Ecuador realmente, porque una cosa es la instalada, otra cosa es la que está utilizando y lo que puede utilizar. Entonces hay que hacer una diversa cantidad de estudios e incluso con asesoría internacional para evitar que sea esto politizado como ha sido, y tienes razón en mencionarlo. Entonces esperamos que dentro de este primer semestre de este año nuevo ya tener listo el tarifario. El primer semestre. Sí, dentro... O sea, febrero, marzo vamos a estar todavía con esta tarifa. No, porque, a ver, el problema realmente se da sobre todo cuando comienza a haber variaciones del consumo porque vienen las vacaciones y cosas así. Entonces... Por eso, en febrero, marzo, una cosa. Entonces, o sea, dentro del no quise decir primer trimestre, por eso digo primer semestre, pero estamos bastante adelantados con el tarifario. El compromiso de hecho inicial el deadline que tenemos para esto es el primer trimestre de este año, pero digo primer semestre porque hasta que ya conociendo internamente cómo funcionan las cosas públicas, siempre sucede que en el camino falta un papelito que te demora 2 semanas más el asunto y te fuiste al otro semestre. Entonces yo diría y confío que dentro del primer semestre podamos ya tener una solución definitiva al tarifario eléctrico en el Ecuador. Un punto de orden, Greg, un oyente dice, por favor, Francisco, ¿hasta cuándo CNEL EP nos aprieta? Es increíble que la reconexión cueste $6, muchas veces más que la base del consumo. Estamos trabajando en una recomposición de todo eso allí, ¿no? De tarifario incluye todo lo que incluye la planilla. Entonces estamos trabajando en eso ahí, y yo te digo, dentro del primer semestre esperamos tener grandes noticias para el Ecuador en ese sentido. Nosotros esperamos entonces al 30 de junio acabar con esta pesadilla del cobro. Sí, antes, pero digamos 30 de junio, que es el día final del primer semestre. Ahora vamos al tema de los combustibles y vamos al tema petrolero, Francisco. Mira, a mí me queda solamente una duda. Yo sobre el tema del incremento del costo del combustible no estoy en desacuerdo, porque sé que definitivamente sí ha habido una brecha entre el precio real y el precio que se le cobra al consumidor, que obviamente pues va en detrimento del Estado, y el Estado ha tenido durante muchísimas décadas que subsidiar combustible. También es verdad una cosa, somos un país petrolero, pues no somos un país refinador del petróleo, o sea, tenemos que importar el combustible. Ya, teniendo claro eso, y también teniendo claro otra cosa, Francisco, de que el subsidio es disfrazado. Yo siempre he dicho que el subsidio es disfrazado, porque al final de cuentas, ¿para qué es la gasolina? Para el carro. La gasolina, más allá del 31, que la usamos un cuarto de galón para quemar el año viejo, no más. La gasolina, salvo el 31 de diciembre, solamente se la usa para el tema de los vehículos, por lo menos hablemos de la ciudadanía. Y en cambio los ecuatorianos, si bien es cierto hemos venido recibiendo un subsidio en el combustible, para comprar un vehículo pagamos un alto arancel y paquete tributario, que a la larga hace que ese subsidio sea cubierto por la importación del vehículo. Lo que también origina en la reventa del vehículo que el precio del carro sea caro. O sea que a la larga siempre el ciudadano paga demasiado por un carro, y ahí está pagando de alguna manera el subsidio que recibe por el lado del combustible. Ya, y también hay otras cosas que hay que revisar, la calidad del combustible. Ok, se nos ha incrementado el precio, pero yo no sé si se ha mejorado la calidad, por ejemplo, de la Eco Extra. Yo no sé si ha mejorado el octanaje, sin embargo ya estamos pagando por un octanaje supuestamente de mejor calidad. Pero la pregunta que yo siempre me hago, ¿cuál es el real precio internacional? Porque siempre se dice, se subsidia, hay que llegar a los precios, al precio internacional. Ok, pues el precio internacional, ¿cuál es? El precio internacional, el costo que tiene el galón en Estados Unidos, el costo que tiene el galón en España, el costo que tiene el galón en Perú, el costo que tiene el galón en Colombia. ¿Cuál es el precio internacional? ¿Qué constituye el precio internacional del galón de combustible de gasolina para el Ecuador? Y si dentro de ese paquete que constituye el costo, ustedes han revisado por ahí que de repente por ineficiencia, dígase de Petroecuador o algo así, ese costo sube como para también apuntar a bajar esa deficiencia o a eliminar esa deficiencia, también para que el costo baje. Mira, te lo resumo con un dato que el presidente también lo menciona y lo tiene preocupado y está continuamente pensando en cómo solucionarlo. Por cada 100 barriles de petróleo que entran en una refinería ecuatoriana, salen 70 de combustibles. Tú te puedes dar cuenta de cómo es la ineficiencia en la producción de combustibles en el Ecuador. Punto número 1. Punto número 2. Efectivamente, el consumo o la calidad de los combustibles en el Ecuador es
bastante inferior que la calidad de los combustibles internacional. Basta solamente ver los estándares de calidad. En el mundo, en Europa ya van por el Euro 6 Plus, en el Ecuador seguimos consumiendo Euro 2, Euro 3, en el mejor de los casos. Y afortunadamente, este razonamiento que tú bien has hecho, Pocho, es el razonamiento que el presidente ha hecho con los transportistas, por ejemplo, y que ellos están de acuerdo. Y por esa razón es que se han logrado consensos con ellos, porque el presidente les ha expuesto y ellos han estado de acuerdo y estamos trabajando en aquello, en que efectivamente, como tú lo has mencionado, el subsidio de los combustibles, lo que supuestamente el Estado le da al sector, al ciudadano y al transportista en particular, en subsidio de los combustibles, luego se los cobra en un sinnúmero más de cosas, como por ejemplo los aranceles a los repuestos, los aranceles a las llantas, los aranceles a los vehículos, los grandes costos de trámites que tienen las licencias y los permisos en las agencias de tránsito, entre otras cosas más, ¿no? ¿Por qué el congelamiento, por ejemplo, del diésel? En parte, entendiendo esta realidad. Tú no puedes cobrarle a la ciudadanía un precio internacional de Euro 5 cuando le estás ofreciendo de Euro 2. Y ya casi que combustible tan malo, dicen en este caso, tan malo como el Euro 2, casi que en el mundo no existe. Porque ya los reglamentos técnicos de cada país cada vez son más estrictos y ya casi no hay países que se dediquen a consumir tan mal combustible. Ya está descontinuado. Entonces, ¿cuál es la propuesta del presidente en esto? Y en el sector de transportes ha sido bastante bien recibido. Es mantenemos el precio, ese precio congelado para los combustibles de mala calidad que existen en el Ecuador, porque es justo que no te cobre tanto o te cobre por una calidad que no te doy. Y caminamos en el proceso de liberar el mercado de los combustibles, de tal forma que pueda llegar al Ecuador un diésel de buena calidad, Euro 5, Euro 6, que no le haga tanto daño al motor, porque esa es otra. El combustible es tan malo que le hace daño a los motores y luego tienes que gastar más en mantenimiento. Si me quiero hacer mecánico, que ganan más que los radiodifusores. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el objetivo de este gobierno del sector de combustibles? Es hacer una reforma profunda en el cual se transite hacia un modelo libre en el mercado de los combustibles, pero con combustibles de calidad internacional que beneficien tanto al consumidor como a la máquina, al motor del carro. Y en paralelo, ir avanzando con la desgravación arancelaria de los vehículos. Por favor. Te faltó mencionar un impuesto que es totalmente perverso y que nosotros luchamos por eliminarlo y ojalá lo logremos en los próximos años, que es el ISA en los vehículos. Pero por favor. El ISA en los vehículos es si el ISD es el arancel sobre el arancel en los vehículos, el ISA es el arancel del arancel sobre los vehículos. Pero es que eso es un abuso. Pero ¿y por qué hay que luchar? Si eso es una disposición del presidente a la Asamblea. Estimado, al día de hoy ya no es así. El día de hoy ya es un decreto del presidente, para que vean lo importante de la ley de desarrollo económico, que el presidente el día de mañana, dependiendo de la situación fiscal, puede pasar a bajar impuestos por decreto, el IVA, el ISA, entre otros, el ISD también. Entonces, ¿por qué? Porque al igual que el ISD, el ISA a los vehículos es genera aproximadamente unos 600 millones de dólares para el Estado. Sí, y el presidente, ustedes han visto que tiene la seria determinación de, en la medida que va equilibrando las cuentas fiscales y ajustando el gasto público, ir desgravando impuestos. Bueno. Y un ejemplo de eso claro y real es la reducción del ISD para el próximo año de 1 punto, y en el 2023, Dios mediante, seguiremos con el programa. Pero esa es la forma en la cual hay que ir cuajeringando, como dice el presidente Guillermo Lasso, el país, porque ha estado totalmente descuajeringado, las patas en la cabeza en la cola, y hay que irlo ordenando de a poco, porque no es posible tampoco hacer un mega ajuste que luego sea trasladado a la ciudadanía. Está clarísimo. Estamos conversando con Francisco Briones, subsecretario general del gabinete. Francisco, ya viene enero y con él una serie de gestiones trascendentes, entre ellas impulsar la ley de inversiones y las reformas laborales. Correcto, la ley de inversiones la tenemos prácticamente lista. Esperamos enviarla en las primeras semanas de enero. Tal vez tres temas fundamentales de esa ley son la reforma a las alianzas público-privadas. Recordemos que una de las metas de este gobierno y un compromiso del presidente, y lo está viendo cada día, es lograr atraer 30.000 millones de dólares de inversiones privadas en proyectos públicos, es decir, en APPs, en concesiones, en delegaciones y un sinnúmero más de modalidades de gestión delegada. Para lograr eso, en aeropuertos,
puertos, en carreteras, en puentes, en el quinto puente para Guayaquil, telecomunicaciones, centros de alto rendimiento, hospitales, escuelas y demás, es necesario poder tener una buena ley de alianzas público-privadas. Y esa es una primera pata de esta ley que va a ser bastante relevante. Luego, una segunda pata también, que es el tema de las zonas francas. El presidente por años ha ofrecido, y como es un presidente que cumple y su palabra se ejecuta, estamos haciendo toda una reforma para promover las zonas francas del Ecuador, zonas de desarrollo agroindustrial, zonas de desarrollo agroecológico, zonas de desarrollo para las comunidades indígenas, zonas de desarrollo de turismo, de salud, y su número más, con beneficios fiscales y arancelarios para poder producir en el Ecuador y poder exportar al mundo y poder ser un destino de inversiones atractivo. Como decía Pocho hace un momento, Ecuador is open for business, Ecuador está abierto para los negocios dentro de la región, mientras los otros parecieran que se están cerrando los negocios, Ecuador se está abriendo los negocios. Y una tercera parte importantísima de esta ley es el mercado de valores. El mercado de valores en el Ecuador es muy incipiente, es muy chiquito, es muy retardado, y en el mundo es uno de los principales canales por el cual se mueve el dinero tanto para los que requieren financiamiento como para los que quieren invertir y crecer sus ahorros. Entonces, alianzas público-privados, zona franca, mercado de valores son las tres grandes patas de este proyecto legislativo que vamos a enviar a la Asamblea en las primeras semanas para casi terminar de armar todo el esquema jurídico normativo para las inversiones en el Ecuador. Luego, el tema laboral es otro compromiso de este presidente, y el presidente va a jugarse todo por este tema de aquí. Y para hacerlo, él ha dispuesto que durante las primeras semanas del año también enviemos el proyecto laboral, pero no a la Asamblea, sino a la ciudadanía, para que ustedes, los analistas políticos, para que los periodistas, para que los radios, para que los académicos, para que los investigadores, para que los gremios, lo que se llama ahora, para que los políticos, para que los sindicatos, pero sobre todo para que las mujeres y los jóvenes del país desempleados y sin un empleo adecuado lo debatan y nos pongamos de acuerdo en el país, qué es lo que queremos para el país. Una vez dialogado y debatido el proyecto públicamente, en 60 días enviarlo a la Asamblea Nacional con las observaciones que hayamos recogido del público. De tal forma que para el primer semestre habremos logrado, Dios mediante, tener la ley laboral y la ley de inversiones también, que nos va a ayudar a poder crecer la economía, mucho más de lo que estaba esperado que crezca, tal como este año superar las expectativas. Yo espero que con esto de aquí el próximo año superemos no solo las expectativas de crecimiento del próximo año, sino también el crecimiento de este año, y lograr grandes avances en la economía y empezar a ver los frutos de lo que hemos estado sembrando estos primeros 7 meses de gobierno. Francisco, finalmente se rumora en los pasillos, en los corredores de Carondelet, que en los próximos días habrán cambios en el gabinete. A ver, tal vez son, como tú dices, rumores de pasillo. No, el presidente continuamente está evaluando su gabinete. Es una persona muy estricta, evalúa por resultados, y no lo hace solamente en los periodos digamos, típicos de fin de año, de semestres o de 100 días, sino que continuamente él está evaluando. Y en mi caso particular, yo estoy alineado con el presidente en el tema de los programas prioritarios del gobierno, y estamos continuamente viendo resultados. Y en la medida que se avancen uno de esos resultados, él va tomando las decisiones que debe tomar, porque lo importante es lograr los objetivos para el Ecuador, más allá de las personas, más allá de los que somos pasajeros, los funcionarios, es lograr los objetivos, las reformas y las metas que van a lograr darle oportunidad a los ecuatorianos. Aquí hay una cosa importante, Juan Javier. Sí hay funcionarios, o sea, integrantes del gobierno que hablan y que comunican bien, como es el caso de Francisco. Sí. Lo que pasa es que también hay que buscarlos, y también tienen que salir a hacerlo. El asunto es de que sí hubo una época en que se escondían, no en tu caso hablo, pero se llamaba un ministro, no, el otro tampoco, por ahí iban a un canal de televisión y punto, como que si salen en un canal de televisión y se entera todo el país. Todo lo que ha comunicado, mira, en 15, 20 minutos Francisco, impresionante. O sea, yo estoy emocionado que venga el 2022 y que venga la abundancia en el país. Interesante, bien comunicado, nos abre un espacio de optimismo, y bueno, por lo menos nos hace sentir de que el país está siendo gobernado por, valga la redundancia, por un gobierno serio, transparente, que está tratando de hacer las cosas técnicamente, pero sobre todo responsablemente. Que hay brincones en la calle, algunos usan ponchos y otras cosas, pues bueno, ya ese es problema de ellos. El país sabrá evaluar y valorar a quién le hace caso
y a quién le pega su silbatina histórica. Sí, tal vez un mensaje final nada más, aprovechar para, gracias por tus palabras, Pocho, gracias también por Juan Javier por tus palabras, solamente animar a los ecuatorianos que arribemos el hombro, sigamos trabajando fuerte como lo hacemos, el 2022 va a ser mejor el 2021 y tengo la confianza que el 2025, cuando acabe este gobierno, las cosas en el Ecuador van a ser mucho mejores y Dios quiere y nos acompañe, habremos cumplido los 2 millones de empleos, los 30.000 millones de inversiones, duplicar la producción petrolera, equilibrar las finanzas públicas, 10 tratados de libre comercio para el país, aumentar la producción, la productividad y generar oportunidades para los ecuatorianos. Así que, de darse todo eso, Guillermo Lasso se va a perennizar en el poder. Lo importante que sea perenne en el país son las oportunidades de trabajo para las personas. Yo me quedo con esta última declaración de Francisco y me quedo con eso que acaba de decir, cuando en el 2025 termine el gobierno. O sea, esa tiene que ser la mentalidad de un gobierno responsable. Saber que tiene un límite. Cumplir lo más que pueda dentro de ese límite, no gobernar pensando en superar ese límite. Ahora, si se logran los propósitos, los objetivos, y le queda gas físico, emotivo o lo que sea, a quien supo cumplir y a quien tiene el respaldo, bueno, que lo extienda de acuerdo al permiso que le da la Constitución. Y si no, hasta ahí llega. Pero hay gobernantes que el primer día están pensando en 10 años, están pensando en 20 años, o están pensando en perpetuarse, como lo hizo Chávez, que desde el primer día pensó en quedarse hasta el día de su muerte y se quedó hasta el día de su muerte. Como ahora Maduro sigue en la misma línea, a gobernar hasta el día de su muerte, y después seguramente lo relevará Cabello, Diablosdado Cabello, yo no le digo Diosdado, sino Diablosdado Cabello, que seguramente querrá gobernar hasta el día de su muerte y tendrán que enterrar a todos para que dejen el poder. Entonces es importante eso, gobernar sabiendo que se tiene un límite y a partir de el cumplimiento de las responsabilidades y si hay el ánimo de seguir, bueno, a partir del día en que llegue ese límite se toma una nueva decisión. Mira, antes que se vaya Francisco, un radioescucha, Jorge Guamán, dice, el café es un producto que mueve mucho la economía popular. Por favor, usted me podría decir qué ha hecho el Ministerio de Agricultura con respecto al proyecto totalmente fracasado del cultivo de 60.000 hectáreas de café que se empezó con el gobierno de Correa. Mira, estamos en el Ministerio de Agricultura. Ciertamente el sector agrícola es uno de los más relevantes y más importantes del país y también es uno de los más difíciles de manejar, sobre todo por la falta de información, diría yo. Tú vas al Ministerio de Agricultura y preguntas información sobre el Ecuador, sobre el estado de los cultivos, de cuántas hectáreas hay cultivado de lo uno, cuánto hay de lo otro, hacia dónde vamos, cuál es el plan. Y la verdad es que no ha existido. En este momento estamos trabajando en aquello y en el caso particular del café estamos viendo soluciones para en los primeros meses del año. Sabemos que hay ahí una suerte de faltante para la producción local y estamos viendo ahí unas soluciones para en los primeros meses del año empezar a impulsar ese sector. Bueno, Francisco Briones, subsecretario general del gabinete, con una entrevista extensa, pero bueno, yo veo que muy esperanzadora para el país. Esperanzadora y sobre todo aclaró muchas cosas.